Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar una colección muy esperada por los fanáticos de Spawn. Todo esto ya casi llegando la fecha esperada para el crossover número 3 de Spawn con Batman. Tenemos la publicación de Batman Spawn The Classic Collection. Este tomo publicado por DC Comics nos recopila los primeros dos crossovers que hubo entre los dos personajes, entre Batman y Spawn, en la década de los 90 con equipos creativos diferentes, así que pues vamos a revisar justamente esta edición. Como pueden ver, se trata de un hardcover, un pasta dura, con la portada nueva de Greg Capullo. Como pueden ver, Batman Spawn de Classic Collection con los logotipos de DC Comics, de Image, Batman y el logotipo clásico de Spawn. Aquí pueden ver en la parte de atrás de este tomo tuvo un precio justamente de $25.99, por ahí de 450 pesos más o menos estuvo el tipo de cambio. Y pueden leer que dice que los dos Vengadores de la Noche cruzan sus senderos en dos historias de oscuridad. Así que pues vamos a revisar justamente esas dos historias de oscuridad. La primera que viene aquí en este tomo se trata justamente de el Batman Spawn, War Devil, que fue publicado justamente en 1994 y fue escrito justamente también por Doug Moench, Chuck Dixon y Alan Grant, los escritores en aquel entonces de los títulos de Batman, con el arte de Klaus Jansson. En esta historia, en este crossover de War Devil, lo que vamos a estar viendo a grandes rasgos se trata justamente de una historia donde tanto Batman como Spawn van a estar investigando a un personaje llamado Simon Vesper, el cual ambos tienen cierta historia con ellos. Por un lado, Batman fue uno de sus primeros casos cuando investigó al inicio de su carrera el asesinato de Simon Vesper. Por otro lado, Spawn, cuando todavía era humano y era Al Simmons, fue contratado justamente para asesinar a Simon Vesper. Así que ya justamente los dos ya habían cruzado sus caminos, pero no se habían dado cuenta. Lo curioso de esta historia es que vamos a estar viendo cómo de repente en Ciudad Gótica, en Gotham, está a punto de haber una inauguración de una torre, la cual era propiedad de Simon Vesper. De hecho, todo el mundo piensa que está muerto, pero sorprendentemente él regresa para la inauguración de esta torre, y mencionan también que, pues que no, que había estado de viaje. Batman, a pesar de que lo vio morir, él piensa que él fingió su muerte, no sabe qué está tramando Simon Vesper. De hecho, piensa que tiene algo que ver también con el crimen de Ciudad Gótica. Y por otro lado, Spawn, cuando se da cuenta del regreso de este personaje, obviamente piensa que hay algo sobrenatural detrás de esto y decide también investigarlo, lo cual hace que los dos personajes unan fuerzas. También tiene que ver de cierta manera uno de los misterios más importantes y más antiguos de Estados Unidos, que fue la desaparición de los colonizadores de Roanoke. Entonces, pues prácticamente ese es el punto de partida para el misterio que está apareciendo. Obviamente, al estar Spawn involucrado, vamos a ver temas sobrenaturales. El segundo crossover creo que es el que la mayoría de los fans identificamos. Se trata de el Spawn Batman, escrito nada menos que por Frank Miller y dibujado por el mismísimo creador de Spawn, Todd McFarlane. Recordarán que una de las características más importantes de este crossover es que, como pueden leer aquí, menciona que Spawn Batman es una pieza complementaria a The Dark Knight Returns, al mismísimo Dark Knight Returns, que tenía, me parece, menos de 6, 7 años que se había publicado cuando se publicó este cómic de Spawn Batman. Estaba todavía muy fresco dentro de los recuerdos de todos los fans de Spawn y de Batman. Entonces, pues prácticamente Todd McFarlane le dio rienda suelta a Frank Miller para que escribiera este crossover y lo integrara justamente a la mitología de Dark Knight Returns. De hecho, aquí también menciona que eso no representa que esta historia esté dentro de la continuidad actual de DC Comics, ni de ninguna continuidad que haya tenido. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues va a ser una historia de Batman al estilo de Frank Miller. Vamos a ver estos monólogos donde Batman está investigando en Ciudad Gótica que hay una especie de tráfico de armas que tiene que ver con armas soviéticas o que vienen de Europa, pero se da cuenta que parte de estas armas son una especie de cyborgs donde están involucrados humanos, los cuales utilizan su cabeza y su cerebro para controlar a estos robots asesinos, a pesar de que ellos no saben lo que está sucediendo.
lo cual lleva a Batman a investigar todas estas pistas a nada menos que a Nueva York. Sí, en el crossover anterior vimos cómo Spawn se movió a Ciudad Gótica, aquí Batman se mueve a Nueva York. Al estar combatiendo al crimen, de hecho los mismos medios de comunicación se dan cuenta que Batman está en Nueva York. Batman está combatiendo el crimen, empieza a reunir información y escucha de un tal Al, que la gente está mencionando a un tal Al, una especie de protector, que no es nadie más que el mismísimo Spawn. Esto lleva a que ambos crucen caminos y se pongan a investigar justamente el caso de lo que viene siendo el tráfico de personas. Sobre todo Spawn se da cuenta de esto, que estas mismas personas que se estaban utilizando para crear a los cyborgs son los vagabundos con los que convivía en los callejones de Nueva York. Entonces todo esto va a hacer que crucen caminos no tan amistoso como lo vimos en el crossover anterior, sino que aquí vayan a chequear, más bien que vayan a chocar sus ideales. Eso es prácticamente lo que vemos en esta segunda historia, en el crossover de Spawn con Batman. Y ya no les spoileo más porque hay varios puntos que, si no los han leído, son muy importantes y les estaría echando a perder la experiencia de leer justamente esta historia. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. También se me olvidaba comentarles, ya se confirmó por parte de Smash que sí va a publicar el tercer crossover, que también estamos esperando y que lo vamos a reseñar cuando salga justamente en inglés. Y por otro lado también hay rumores de que va a publicar también esta Classic Collection, al parecer a finales de año, ya en finales del mes de diciembre, va a publicar también esta colección para que también puedan leer estos dos crossovers anteriores y estén listos para la publicación del tercero. Y ahora sí, con esto terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes porque seguimos sacando reseñas todavía que no habíamos podido revisar en semanas anteriores, así que no se las pierdan aquí en el canal del CC Podcast. Si no es por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.